impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Presencia, Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestros corazones, Señor, para poder ser edificados por medio de tu palabra, ser, Señor, ministrados, Señor, por intermedio de ella. Háblanos, Señor, ministra tú nuestros corazones, exhórtanos, Señor, a nuestra vida y permítenos, Señor, aprender más de ti, Señora, permítenos aprender más de tu palabra, aprender más de tu consejo, aprender más de tu guía en nuestra vida. Señor, quita toda distracción, quita todo aquello que no te agrada, quita todo aquello que no es conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, enseñándonos, Señor, el poder estar delante de ti, el poder acercarnos, Señor, con disposición y comunión, Señor, contigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, Señor, y porque en tu presencia nos conviene estar. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Lo recibimos, Señor, con gratitud. Lo recibimos, Señor, con gratitud y anhelo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y sus misericordias son, verdad, para siempre y se renuevan cada mañana. Y hoy ya estamos, verdad, dispuestos a recibir de su palabra en nuestros corazones, preparándonos ya un día más en su presencia, y ahora estamos ya compartiendo la parte, verdad, número 6 de El Dedicado José, la parte número 6 de El Dedicado José, una temática muy hermosa que hemos venido desarrollando y que hemos venido esculpiendo en nuestros corazones, y creemos que es de gran bendición para el pueblo, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Yo sé que usted ha estado aprendiendo. En la mañana estuvimos, verdad, enfocando también la enseñanza, en la parte 5, acerca de la revelación para poder administrar, la revelación que tuvo José cuando viene delante de Faraón al interpretar los sueños. Están a las puertas de una crisis tribulacionaria donde vienen 7 años de escasez, ¿verdad? Que continúan, ¿verdad? Que vienen a continuación de 7 años de abundancia. Y se requiere un hombre capacitado, se requiere un hombre que tenga ciertas características para poder guiar este tiempo. Faraón dice, ¿quién será este hombre? Si iban a tener un hombre como José, un hombre que tuviera el Espíritu de Dios, un hombre que tuviera las características que él tiene, un hombre que tuviera entendimiento, que fuera sabio, que pudiera administrar en esta condición. Entonces entramos, ¿verdad?, hablando en características de que era un varón prudente, y nos fuimos, ¿verdad?, por ese camino acerca de la prudencia, que la prudencia, ¿verdad?, era la misma palabra que tener entendimiento, ¿verdad?, y que el entendido podía acceder a bendiciones, ¿verdad? El entendimiento nos iba a poder avanzar en la autoridad, el entendimiento nos iba a permitir discernir la voz, el entendimiento nos iba a poder enseñar a separar lo bueno de lo malo, para poder ordenar la disposición que estuviera en pedir para la visión, para el carácter del propósito, antes que de los intereses personales. Entender las misericordias del Señor son desatadas sobre nuestra vida, y poder adquirir el consejo para poder caminar coherentemente con aquello que estamos construyendo. Hoy, entonces, quiero seguir hablándote acerca de esta temática en el Dedicado José, en la parte, verdad, 6, hablando otro punto de estas características. Pero ahora, tomando el versículo de la mañana, Génesis 41, verso 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Eso estuvimos estudiando en la mañana, un varón prudente. Pero ahora vamos a estudiar un varón prudente y sabio. Entonces vamos a ver la característica del dedicado José como un hombre sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? En la mañana, la prudencia, pero ahora vamos a ver lo que es ser el hombre sabio. Ahora, la palabra sabio ahí en el diccionario, ¿verdad?,
Chávez también hace alusión que esta persona que es sabia es una persona que tiene experiencia. Mire la palabra que ocupa, experiencia. Es un sabio, es una persona capacitada y acreditada para dar un consejo asertivo. Pareciera ser que esta persona ya tiene cierto adiestramiento para hacer ciertas cosas. Sabio, persona que procede de acuerdo a la ley de Dios. Mire estas características. Número 1, alguien que procede de acuerdo a la ley de Dios. Número 2, gente capacitada y acreditada para dar el consejo oportuno, atinado. Y también, tercer punto, es una persona que tiene experiencia. Todo esto se encierra en la palabra, ¿verdad? Experto. En otras palabras, le estaba diciendo, ponga el faraón, un hombre entendido y un hombre experto, un hombre que tenga experticie en aquello que se necesita, alguien que tenga el bagaje, alguien que tenga la experiencia, alguien que tenga la capacidad, alguien que esté certificado. El certificado. Era muy importante ver esto, porque cuando estamos en el contexto de todos estos institutos profesionales no acreditados o universidades no acreditadas, como que realmente había gente que había pasado tiempo académico, pero el título no era reconocido. Es decir, no era validado, es decir, no era acreditado. Venía un proceso de acreditamiento donde ese sello o esa aprobación decía, esta persona sí es experta para poder ser competente en este trabajo. Mientras no se tuviera esa acreditación, difícilmente esas credenciales, hermano amado, esas son credenciales, hermano, espirituales. En el reino de Dios, el ser un hombre experto es mostrar la credencial, mostrar, ¿verdad?, la aprobación adecuada para funcionar en un ambiente donde se requiera esa experticia. Ahora, estamos acá viendo esta característica. De aquí vamos a ver la palabra sabio. Pero aquí en la palabra H2450, en la Concordance Strong, y habla de los Hakam. De los Hakam, un hombre sabio. En otras palabras, le estaba diciendo, ponga faraón un Hakam, ponga un hombre experto, ponga un hombre que tiene la acreditación, ponga un hombre que tenga, ¿verdad?, el chequeo, que tenga, ¿verdad?, ese logo de aprobación, que tenga esa credencial para poder ejecutar esa tarea. Aquí viene alguien inteligente. Mire lo que es un Hakam. Es alguien diestro, alguien ingenioso, alguien que tiene astuto. Y como diría Gary Medel, es alguien que tiene chispeza, alguien avisado, alguien excelente, alguien hábil, un maestro, un perito. Y también ocupa, también en esta faceta, la palabra prudente. Pero la traducción acá hebrea vendría asociada a la experiencia de poder ejecutar este trabajo, un Hakam. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos que el Hakam, el experto, aún podemos verlo en los 5 ministerios. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de los Hakanes, de los expertos, de los sabios, expertos competentes. Y nosotros podemos ver que eran los expertos para la guerra, entonces esos estaban en la unción apostólica. Los expertos en discernir los tiempos estaban caminando en una unción profética. Los expertos en las obras estaban caminando en una unción pastoral. Los expertos en talladuras estaban caminando en una unción evangelística. Los expertos en la ley estaban caminando en una unción magisterial. Siempre vamos a ver áreas de experticia. En la mañana le estuve enseñando algo, le mostré un ángulo, ¿verdad? Le corrí un poquitito a la cortina cuando le dije, viene el doctor y estudia medicina general, pero luego tienen que entrar a la especialización. Tiene que hacerse experto en algo, en el corazón, experto en enfermedades, ¿verdad?, respiratorias, experto en temas, ¿verdad?, de oncología, en temas, ¿verdad?, de oftalmología, que tiene que ver con la visión, ¿verdad? Tiene que tener alguna experticia para poder trabajar en un campo específico. Aquí José le estaba diciendo en otras palabras,
Lo que necesitas tú para poder sacar adelante esta situación es alguien que tenga entendimiento, alguien que sea prudente. Y vimos todas esas características, pero acá también vemos alguien que tenga la experticia, alguien que sepa, que sea experto en esto. Experto en lo que se necesita ejecutar, en lo que se necesita realizar. Y vamos a ver en la escritura que esta faceta de ser experto es un punto bien importante. Por ejemplo, acá encontré este versículo, expertos en la lengua. Pero mire lo que hablamos, y estamos ocupando la misma palabra H2450. José le dice, ¿verdad? Le dice a Faraón en Génesis, que estamos viendo en Génesis 41:33, busque a alguien experto, busque a alguien que sea experto para esta tarea. Y aquí nosotros estamos viendo que este hombre es experto en la lengua. Proverbios 12, verso 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los expertos, ponga atención, la lengua de los expertos es medicina. Ahora, mire qué interesante ver lo que es la medicina. La medicina es la cura. La medicina viene a sanar un problema que puede estar en el cuerpo. Todo hablando hoy acerca de que están buscando la cura, la medicina para solucionar los problemas del cuerpo. Es interesante poder ver, hermanos amados, que la Escritura nos habla acerca de la importancia de ser experto en la lengua. En otras palabras, José le estaba diciendo, encuentre Faraón alguien que tenga la capacidad, que sea experto en poder hablar correctamente, para que así también se derrame sanidad, se derrame medicina. Ahora, dice la Escritura en Proverbios 13, verso 17, el mal mensajero caerá en el mal, mas el mensajero fiel es medicina. El mensajero fiel es el mensajero confiable. En otras palabras, le estaba diciendo José a Faraón, búscate a alguien que sea experto en la lengua. Pero ¿cómo vamos a encontrar a ese experto en la lengua? Que sea un mensajero fiel. Es decir, que tú tengas confianza en lo que sale de su boca. Y esto es importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, mira, Faraón, tú no vas a estar en la tarea en el día a día. Tú no vas a estar en los almacenajes. Tú no vas a estar en el campo recolectando el grano. Tú no vas a estar ejecutando las tareas porque tú vas a estar gobernando desde este punto. Pero tú requieres que la persona que esté en el campo, en el terreno, que esté hablando con la gente, sea alguien experta en la lengua y que tú tengas confianza en lo que ese hombre va a decir. Porque si ese hombre habla correctamente, será medicina. Será sanidad, será una lengua confiable. Entonces, mire qué importante es tener gente confiable. La Escritura habla, y por eso que también hay que tener el discernimiento, porque la Escritura habla de un hombre que era Ahitofel, y que su palabra era como la voz de Dios. Y mientras caminó bien Ahitofel, David nunca tuvo problema con él, hasta cuando se perturbó, hasta cuando se contaminó. Entonces él estuvo ocupando su poder de influencia para contrarrestar el gobierno o la administración de David, hasta que vino un hombre que era Husai y entró en escena frente a Absalón, y él turbaba el consejo de Ahitofel. Y Ahitofel, cuando se dio cuenta que su palabra, que las palabras que él decía ya no eran tomadas, no eran consideradas, él se ahorcó. En otras palabras, usted podría decir, ¿pero por qué llegó a ahorcarse? ¿Por qué se quitó la vida? Porque sus palabras no eran consideradas. Es porque Ahitofel gobernaba en las sombras a través de sus palabras. Entonces, cuando José le estaba hablando a Faraón, le dice, tú necesitas a alguien experto. Pero el experto tiene que estar en el lugar donde tú lo requieres, y tú tienes que tener tranquilidad por las palabras que salgan en la boca. Qué terrible es cuando alguien no sabe qué palabras salen de alguna persona.
Es muy importante tener gente experta. Por ejemplo, nosotros tenemos ancianos, gente que trabaja al lado nuestro para poder hacer la tarea. Son expertos, tienen competencias, adiestramiento, enseñanza. Yo les he entregado equipamiento, les he enseñado cómo aconsejar, les he enseñado la área de liberación, les he enseñado, ¿verdad?, los conductos de autoridad, les he enseñado, ¿verdad?, qué se tiene que decir, qué no se tiene que decir, cómo abordar ciertas cosas. Entonces, expertos, pero tengo confianza porque yo no estoy reuniéndome con la ovejita que están hablando de ellos. Yo no estoy reuniéndome con el matrimonio que puedan estar aconsejando ellos. Entonces necesito que ese sea un mensajero fiel. Un mensajero fiel. ¿Por qué? Porque el hijo habla lo que el padre dice, no anda diciendo otra cosa. Entonces ahí vemos una característica importante que Proverbios 13:17 dice que el mensajero fiel es aquel que trae medicina, el que trae la cura, el que ayuda a solucionar la situación. Proverbios 4, verso 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Es decir, quien encuentra las palabras de sabiduría, quien encuentra las instrucciones, quien encuentra los mandatos, hallará medicina. Si usted va a la Escritura y se encuentra con el libro de Proverbios y pone el capítulo Proverbios 4, verso 22, el que estamos leyendo, dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué es lo que es medicina a todo su cuerpo? Guarda, hermanos amados, mis palabras, dice el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque estas palabras son vida a las que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál era la medicina? Las palabras de un padre. Las palabras de un padre entonces eran medicina. Y la Biblia está hablando que el experto, su lengua es medicina. Entonces el experto tiene que trasladar en su lengua la voz paternal. El experto tiene que trasladar en la lengua la voz de su padre. Yo considero, hermanos amados, y no me extrañaría ver que cada vez que José hablaba, la enseñanza, la experiencia, el consejo de Jacob se hacía presente. Lo que él había aprendido en la tapa de la tienda, lo que él había aprendido bajo la sombra de Jacob en la casa, lo que había aprendido del adiestramiento de la túnica de colores, lo que había aprendido en el adiestramiento de las letras, lo que había aprendido en las enseñanzas proféticas que Jacob le trasladó, lo que había aprendido las experiencias negativas en Siquem, lo que había aprendido de las malas conductas de sus hermanos. Claramente Jacob le hablaba a José y le decía a José, aprende, esto te va a servir, esto te va a servir. Aprende José, aprende José. Entonces cuando José crece y avanzan los años a ese destino profético, ponga atención porque habían pasado 17 años. 17 años, hermano, perdón, 13. 17 años tenía José, habían pasado 13 años. Y fíjese que José cuando llega al lugar posicional donde Dios lo quería, es a los 30 años. Y 30 es figura de madurez. 30 es la edad para el ejercicio sacerdotal. Y fíjese que Jesús a los 30 años comenzó a ejecutar el oficio, hermanos amados, sacerdotal, cuando fue al Jordán. 30 años. Aquí vemos los 30 años de José. Entonces, la enseñanza de un padre, guárdala porque será medicina si tú la hallas y la guardas, son vida a los que la encuentran, medicina a toda la carne. Proverbios 16, verso 24. Panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina, hermanos, a los huesos. Aquí estamos hablando de que los dichos suaves, las palabras dichas con gracia, las palabras dichas con sazón, las palabras dichas con sabiduría, son suavidad al alma, son restauración al alma y medicina a los huesos, medicina al espíritu. Entonces yo miro en la escritura que alguien experto, cuando José le dice, búscate a alguien experto, búscate a alguien que tenga la capacidad de trasladar sanidad y ser medicina en sus palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta gente sea gente confiable, mensajero fiel. Necesitamos que esta gente hable la voz paternal.
Necesitamos que esta gente traiga gracia y sazón en sus palabras. ¿Para qué? Para que traigan la sanidad que se requiere. Hermanos amados, ser un experto en las lenguas no es tan, es difícil, porque realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que vas comiendo, lo que vas adentrando dentro de ti, lo que vas trayendo a tu corazón, a tu mente, a tu alma, a tu espíritu, comienza a ser el depósito sobre lo cual Dios te va a ocupar y sobre la plataforma sobre la cual tú vas a ir trabajando y vas a ir exhortando en la tarea que te manden a ejecutar. Un dedicado a la manera de José era un experto en hablar, un experto en la lengua, era un mensajero fiel en lo que salía de su boca. La vida y la muerte, Proverbios 18:21, están en el poder de la lengua. Entonces, el hablar bien, el saber conducirse, el saber hablar coherentemente, con sazón, con gracia, el ser fiel en lo que se dice, en lo que se habla, hermano, va a traer medicina, va a traer salud. Entonces es muy importante ver esta característica sobre la cual nos está hablando, hermanos amados, José. Y también entender que la Biblia dice que Dios nos dé en el profeta Isaías una lengua de discípulo para poder trasladar salud, para poder trasladar sanidad con una palabra a aquel que oye. Entonces mire que el experto tiene que traer en su boca palabras de sanidad, palabras de levantamiento, palabras con gracia y con sazón. Por eso que de repente la gente piensa que el ejercicio de poder hablar es algo simple. La gente dice, cualquiera puede hablar. No es así. Necesita una habilidad espiritual, necesita una activación espiritual, necesita el sazón, la gracia del cielo para hablar. Necesita, hermanos amados, el respaldo y la aprobación del Padre para poder tener el fruto en lo que se está realizando, porque si no, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir algo, hermanos amados, pero no se trata de decir algo, se trata de tener algo para decir. El que vive en la presencia del Señor tendrá algo para decir, tendrá una revelación para compartir, tendrá una semilla para impartir, tendrá una vida que imparta salud, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces se imparte salud, se imparte vida. ¿Por qué? Porque hay gracia en lo que se está haciendo. Porque hay gracia, hermanos amados, y a veces algunas personas son desgraciadas, no tienen la gracia para poder compartir adecuadamente, no son expertos en la lengua. Y hablamos, hermanos amados, de la capacidad de poder trasladar un consejo óptimo para el que lo necesita. Mira, expertos en los lazos de la muerte. Yo encontré impresionante esto. Proverbios 13, verso 14. La ley, es decir, el mandato, la instrucción, la enseñanza del experto, del sabio, del experto, H2450, es la misma palabra que le está diciendo José a Faraón. Búsquese a alguien experto. Experto, alguien que tenga la capacidad, alguien que esté acreditado, alguien que esté aprobado, alguien que tenga la experiencia, alguien que dé un consejo oportuno. Pero estos expertos tienen que ser gente que tenga en la lengua medicina, gente confiable, gente que guarde la enseñanza paternal, gente que tenga gracia y sazón en sus palabras, pero además gente que tenga expertise, gente que sea experta en los lazos de la muerte, la ley del experto, la palabra del experto, la enseñanza del experto, el hakam. La ley del hakam, del experto, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hermanos, y hay cosas que van matando. Hay cosas que van matando. Por eso el experto en los lazos de la muerte va a ir teniendo la capacidad de poder diferenciar. Mira, alguien que tiene experiencia, que es experto en las cosas que le pueden amarrar, en las cosas que le pueden... Mire, una cosa es la amarra y otra cosa es el lazo. Yo le expliqué esto también a un pastor que me dijo, ¿cuál es la diferencia que tú ves entre una atadura y un lazo? Yo le dije que el lazo es el lazo que te tiran para agarrarte, para acercarte, pero luego que te tienen ya agarrado, te amarran. Eso ya es diferente. El lazo es lo que te engancha para traerte a una plataforma de atadura, donde te amarran y te atan. Entonces, mire qué importante es ver la ley del experto, la ley del hakam, es manantial de vida. ¿Para qué?
para apartarse de los lazos de la muerte. Un experto que sabe lo que le puede llevar a la muerte y que sabe lo que tiene que ser el manantial de vida. El experto sabe que la palabra y que sus mandatos, sus instrucciones son manantial de vida, pero el experto en esa ley sabe lo que le puede arrastrar a la muerte. Hermano, tener el dominio de las cosas que nos pueden arrastrar en la muerte es vital para este tiempo. Hay gente que de repente no se da cuenta las cosas que le pueden arrastrar a la muerte o que pueden desatar muerte espiritual. Hermanos, aquí les voy a dar algunos ejemplos. Número 1, Proverbios 1, verso 32. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. La complacencia de los necios, la aprobación de los necios, lo va a destruir. A veces la gente piensa que es tan sencillo apartarse, desviarse. No, si no importa, me voy a descargar un poquitito, me voy a apartar un poquitito. Da lo mismo, que no he orado, total, Dios es misericordioso. No entiende la misericordia de Dios. Dios es bondadoso, Él me va a tener paciencia. Ya mañana me voy a ordenar, pastor. Usted sabe que ya voy a volver, pastor. En cualquier momento aparezco, pensando que el día de mañana le pertenece, pensando que el tiempo, el minuto que le sigue, le pertenece, y no sabe que sus pasos, que sus días están en la voluntad absoluta y soberana del Señor. Entonces uno tiene que ser experto en la ley del manantial de vida, experto en lo que le provee vida, pero también ser experto en los lazos de la muerte, es ser experto para poder identificar las cosas que le pueden matar. Hermano, es como la kriptonita de Superman. Es como, hermanos amados, aquella cosa que usted sabe que si se mete ahí, lo va a liquidar, le va a meter, lo va a destruir. Por eso cada cual debe conocer sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Debería conocer sus pies de barro, debería conocer las partes donde es más vulnerable, de aquellas que no es tan vulnerable, para que se cuide, sea experto en los lazos de la muerte. No sea un simple. El desvío de los simples lo llevará a las recámaras de la muerte. El que usted diga, no importa, voy a dar un poquitito nomás. Ese poquitito te va a destruir. Ese poquitito te va a matar. Ese poquitito te puede arruinar. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero tú no te dejes esclavizar por ninguna de estas cosas. El lazo de la muerte puede alcanzarte y te puede matar. La complacencia del necio. El necio no le da importancia. Al necio, hermano, no le va a dar nada que usted se esté emborrachando, que usted esté engañando, que usted esté mintiendo, que usted esté robando. La complacencia del necio, la aprobación del torpe, la aprobación de aquel que no teme a Dios, no le va a quitar. Le va a decir, da lo mismo, ponele para adelante. Porque no tiene sabiduría en su camino. Interesante. La versión Prat también dice, la apostasía de los simples. La apostasía de los simples le matará. Mire, otra versión dice, porque la apostasía de los simples lo matará, y la prosperidad de los insensatos causará su perdición. Entonces, mire qué tremendo es Proverbios 1:32, el que estamos leyendo, que una apostasía simple, un desvío simple, un descarrío simple para usted, para su mirada, puede ser, hermanos amados, un error que lo va a retornar, pero usted no sabe si eso le va a matar. Por eso es que es tan peligroso, hermanos amados, el descarrío. Por eso es que es tan peligroso el descarriarse, el desviarse, porque hay apostasías que son reversibles. Hay gente que no tiene nunca más retorno. Y hay gente que ha retornado a los caminos del Señor por gracia, por misericordia, por bondad, por alianza, por pacto. Entonces, ni usted ni yo digamos, no, mañana sí. Usted no sabe, hermano, si ese pequeño extravío, si ese pequeño desvío le abrió la puerta a algo que le va a sepultar, a algo que lo va a arruinar de manera agresiva y de manera fuerte, lo puede matar. Por eso tienen que tener mucho cuidado. La prosperidad del insensato le causará la perdición. El dinero que viene de la insensatez, el dinero que viene de hacer mal las cosas, le va a llevar a la perdición. La doctrina, estamos claros que no salva a nadie, pero sin doctrina te puedes perder.
La Biblia dice que somos salvos por fe y no por obra. Pero si usted no tiene doctrina, usted se puede perder, usted se puede extraviar, usted puede entrar en facetas de apostasía. Y mire qué interesante es ver que el camino descendente, una persona parte con una herejía, termina blasfemando y termina en una apostasía. Hay gente que está en los caminos del Señor y termina malinterpretando ciertas cosas. Por ejemplo, el camino de la gracia lo puede malinterpretar y terminar en libertinaje, ¿verdad? El camino, hermanos amados, de la autoridad la puede malinterpretar y ser un señor que descabeza a quien se le cruza por delante. La humildad la puede malinterpretar y tener quizás hasta una pobreza barroca, diciendo que eso es lo que al Señor le agrada. Hermanos amados, como también puede malinterpretar la abundancia y satanizar, Señor lo reprenda a Satanás, lo que tiene que ver con la prosperidad que viene de parte del Señor. Entonces, realmente la mala doctrina, la mala enseñanza puede hacer que alguien se extravíe. Así que ojo con eso, hermanos amados, ojo con esos puntos que necesitamos ordenar en nuestra vida. Ser experto en los lazos de la muerte, ser experto en lo que te puede traer muerte. Hermano, robar es una blasfemia. Robar es una blasfemia. ¿Por qué? Porque dice la escritura por el rey Agur en Proverbios 31, no sea que faltándome robe y blasfeme tu nombre. Entonces que la blasfemia de robar te puede llevar a una apostasía. Ojo con estar tomando cosas que no tienes que tomar. Ojo que la primicia no se toca, la primicia es de Dios. Ojo con aquel que está gastándose los diezmos en cosas personales. Porque lo que es de Dios y lo que es de César es de César. Entonces, Proverbios, ¿verdad? 31 dice Agur, no sea que yo robe y blasfeme tu nombre. Y la blasfemia es la antesala a una apostasía, a un extravío. Entonces, aquí yo vuelvo a la carga con este punto que es importante ver. Entonces, el desviarse te puede traer muerte. El desviarse te puede apartar. Recuerde siempre, Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjese que la prosperidad, dice ahí, Proverbios 1:32 en la versión Prat, la prosperidad del insensato te causará la perdición. Recuerde usted que Lot fue en busca de una abundancia terrenal y esa búsqueda de abundancia terrenal provocó en la muerte de su esposa, el extravío de sus hijas, la perversidad, la profanación espiritual del alma, del núcleo de su familia. Lot, siendo un hombre justo, vivía en Sodoma. ¿Y por qué toleraba? Dice la Biblia que rasgaba su alma por las conductas impías. La pregunta es ¿por qué no se iba? Si él sabía lo que se hacía en Sodoma, en Gomorra, ¿por qué no se iba? Porque él, hermano amado, tenía un lazo de muerte, el amor al dinero. Lo tenía ahí en Sodoma porque ahí tenía sus negocios, tenía su comercio, tenía la fuente de ingreso. Entonces él no iba a soltar eso. Entonces hacía vista gorda con la inmoralidad, hacía vista gorda. Y hay gente, hermano, que hace vista gorda con cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque tiene codicia. ¿Por qué tiene codicia? Entonces prefiere hacer vista gorda de ciertas cosas porque su alma codiciosa de dinero mal habidos no los quiere perder. Entonces aquí vemos que Lot buscaba en tierra una abundancia terrenal. Y Lot, curiosamente, significa cobertura. En cambio, Abraham no se apartó, no se desvió y sus pies los dirigió hacia una ciudad inconmovible, hacia el monte de Sión, donde estaba la presencia del Señor. No te desvíes. Sé experto en las cosas que te pueden desviar. Aprende a reconocer las cosas que te pueden desviar y apártate de ellas. Apártate de las malas amistades. Apártate del mal camino. Apártate de las malas alianzas. ¿Estás con el Señor? Hijito, hijita, ¿estás con el Señor? Mantente ahí. Cuídate de no apartarte con malas alianzas. Lot se enlazó con quien no tenía que enlazarse. Y así en la escritura dice la Biblia que el pródigo se asoció a uno de la ciudad lejana, a uno de la provincia lejana. Hermano, en algún momento Lot se asoció con gente inadecuada y lo metieron en cautividad. Sansón se asoció con la gente inadecuada y le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, le pusieron cadenas de bronce, lo hicieron un payaso, una burla, porque se asoció con quien no tenía que asociarse. Josué se asoció en alianza con los de Gabaón y la estaban mintiendo.
no se extravíe, no se desvíe. Mire, Proverbios 21, verso 16, otro aspecto que va a traer muerte. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Quien se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Proverbios 21, 16. Un experto en los lazos de la muerte es alguien que sabe que si deja de discipularse, el que dice, el que deja de recibir palabra, el que deja de recibir enseñanza, el que deja de leer la palabra, el que deja de escudriñar, el que deja de inquirir, aleluya, la enseñanza, esa persona está propensa a la muerte. Yo no sé si estas estadísticas que sacan son normales o no son normales o bajo qué análisis lo hacen, pero vi hace algunos días una estadística de una persona que leía la Biblia 4 días a la semana y que los niveles de inmoralidad y que los niveles de falta bajaban, disminuían, de adicciones disminuían, solamente por leer la palabra. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, estar todos los días para contemplar tu hermosura y para inquirir en ella. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. A mí me impresiona gente que dice que ama a Jesús y nunca lee la Biblia. Gente que dice que ama a Jesús y nunca lee la Biblia. Si la Biblia dice que esas son escrituras las que dan testimonio de Jesucristo. Y si usted desea conocer a alguien, ¿cómo debería, hermano amado, adentrarse a saber más de esa persona? Póngalo en este contexto. Cuando usted estaba enamorado, usted se interesaba por saber los gustos, por las preferencias, por los colores, saber las comidas favoritas, los colores favoritos, qué le gustaba hacer, las cosas que salía, si le gustaba caminar, si le gustaba ir al parque, si le gustaba ir al cine, si le gustaba, no sé, cualquier cosa, porque usted quería interiorizarse para poder ser un experto en aquello que agradaba. Ahora, quien se aparta de la asamblea del saber, del camino del saber, reposará en la asamblea de los muertos. Por eso que yo digo, hay personas que de repente no se congregan nunca. Entonces yo digo, se apartan del saber. Porque en la congregación de los santos es donde nos reunimos para oír las palabras del Señor. Yo sé que el internet es una plataforma para poder alcanzar el culto virtual, es una herramienta, pero este culto virtual que tenemos, llevarte la palabra, en ninguna forma reemplaza el mandato del Señor de reunirnos presencialmente, no lo reemplaza. Y hay gente que se acomoda y se vuelve cómoda y ¿sabe qué? Le da flojera, le da pereza. Y le da pereza el hecho de arreglarse para ir a la iglesia. Le da pereza el hecho de levantarse para ir al templo. Le da pereza el hecho de llegar una hora al templo. Le da pereza, pero no le da pereza el ir al metro por el trabajo. Eso no le da pereza. No le da pereza, hermanos amados, el levantarse a las 6 de la mañana para ir a ganar dinero. Para eso no le da pereza. Se siente obligado. Para eso no le da pereza. Inclusive ahora, ¿cuánta gente, hermanos amados, anda con un miedo terrible? Hermano, no le da miedo ir al supermercado. No le da miedo, hermanos, ir a trabajar. No le da miedo ir subirse al metro. No le da miedo, pero para las cosas del Señor le da miedo. Para ir al templo le da miedo. Para hacer la obra de Dios, para eso le da miedo. Entonces, hermano, no podemos tener un miedo, un terror. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes, pero no podemos, hermano amado, apartarnos de la senda del saber. Lo digo de esto porque luego que tengamos la oportunidad de retornar, así con la misma capacidad que usted se levantaba para ir a trabajar todos los días, aún en época de pandemia, donde iba con alcohol gel, donde iba con mascarilla, donde iba con su ropa higienizada, así mismo lo quiero con la disposición para ir a la casa de Dios. Y no diga, no, es que no podemos ir, es que voy a ir, voy a ver si voy al tiro y todo lo demás, porque si iba al trabajo todos los días, y si iba al supermercado a comprar el alimento, donde son focos de contaminación y donde si usted iba a hacer filas del banco o iba filas a la hora médica y estaba ahí, entonces no venga con el cuentecito que no voy a ir al templo cuando nos den la oportunidad de ir porque ahí se puede contagiar. Hermano, seamos consecuentes. Seamos consecuentes. Entonces, no se aparte de la asamblea del saber, del lugar donde Dios nos enseña, del camino del saber, donde Dios nos transmite su palabra. Pastor, pero yo también aprendo de la palabra en mi casa. Por supuesto, si usted la lee la Biblia, por supuesto. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser gente que se ponga a los pies de sus maestros de justicia. Y donde esté su pastor, ahí tiene que estar su ovejita.
Porque, hermanos amados, si el pastor te lleva a los verdes pastos, ahí donde tiene que estar la ovejita. Donde el pastor le da alimento, ahí tiene que estar la ovejita. Donde el pastor le da agüita, ahí tiene que estar la ovejita. En el redil. No tiene que ser una ovejita chúquera. Entonces, hermanos amados, ahí hay otro punto. El experto en la muerte, el experto en los lazos de la muerte, tiene que saber que si se desconecta de la palabra, que si se desconecta de la enseñanza, que si se desconecta del consejo, va a morir. Va a morir. No puede, hermanos amados, así como el alimento físico, biológico es necesario para el cuerpo humano, la palabra, la enseñanza es necesaria para la vida espiritual. Proverbios 21, verso 25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Hermano, la pereza, la ociosidad te va a traer muerte, te va a arruinar. Hay gente que tiene tanta flojera, yo de repente me pongo a pensar, no sé si a veces decir estas cosas, pero a mí me llama la atención de repente hasta los jovencitos, tanta pereza, tanta flojera para levantarse, para hacer cosas, para cumplir con las responsabilidades, tanta flojera. Hermano, no puede ser. La Biblia dice, si fueras flojo para el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces no podemos tener esa ociosidad, esa perecidad. El perezoso, el deseo del perezoso lo mata. Porque sus manos rehúsan el trabajar. Hay gente que de repente le dan trabajo, no le gusta. Le dan otro trabajo, tampoco le gusta. Está sin trabajo, no tiene trabajo y le ofrecen un trabajo, no le gusta, no va con su perfil. Hermano, usted tiene familia, usted tiene responsabilidades, tiene hijos, entonces tiene que entrarle al trabajo mientras sea digno, mientras sea honorable. Es un trabajo. Pero de repente hay gente que es tan perezosa y dice, encontré un trabajo, pero me queda tan lejos. No, mejor no. Voy a buscar otro trabajo más cerca. Nunca le llega. Le ofrecieron un trabajo donde tiene que ensuciarse un poquito. No, es que a mí no me gusta andar sucio. Tampoco le entra. Entonces yo digo, hermanos amados, en la Escritura, el deseo del perezoso lo mata. La pereza le va a matar. El perezoso dice, el león está en el camino, se sienta y no sale. Al perezoso le da flojera llevarse la comida a la boca. Y esto, hermanos amados, también es una pereza, llevarse la comida a la boca. ¿Cuánta gente no le da pereza entrar a la transmisión? Le da flojera llevarse la comida a la boca y lo único que tiene que hacer es tomar el teléfono, prender el computador, prender el iPad, prender play y sentarse a oír la palabra, anotar, y le da pereza. Hay gente que de repente, hermano, miente, dice que está pendiente de la enseñanza, que está pendiente de la y no lo está. Es un mentiroso y los mentirosos son hijos del diablo. Uno no se puede, hermano, conectar cuando hay algo de interés propio. Uno tiene que estar en la conexión porque tiene que recibir la palabra, porque es ovejita y tiene que oír la voz de su pastor. Tiene que estar ahí. No tiene que tener pereza. Proverbios 21, verso 25, el mismo versículo en la NBI. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Mire, aquí lo plantea como una pereza del perezoso, como quien dice, el perezoso no quiere trabajar, no quiere hacer nada, pero quiere obtener beneficios. Es decir, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque no quiere trabajar. Ese perezoso quiere que le den todas las cosas, pero él no quiere hacer nada. Y así también hay muchas ovejitas que quieren que le den todo, pero no quieren cumplir con su demanda de ovejita. ¿Cuánta gente no pone tremendas demandas del trabajo pastoral, pero no se mide en las obligaciones de ovejita? La ovejita tiene que oír la voz de su pastor. La ovejita tiene que hacerse conocer por su pastor. La ovejita tiene que darle señales de vida a su pastor. La ovejita tiene que decir, aquí estoy. La ovejita tiene que dar señales de vida. La ovejita tiene que comer el alimento que su papá le da, que su pastor le da. Porque, hermanos amados, o si no es la codicia del perezoso, quiero que me den, pero no quiero servir, no quiero ayudar en nada. Ay, hermano, algo que yo espero es que también en este retorno hay mucha gente que se suba las mangas y empiece a servir en la casa de Dios.
No puede ser solamente gente que vaya a recibir y no sea recíproca en nada. No es recíproca en el servicio, no es recíproca congregándose, no es recíproca con los diezmos, con las ofrendas. Exige solamente oraciones, ayudas, pero no aporta en nada, no sirve en nada, no se compromete en nada, nunca se ve ahí. Entonces, hermanos, ¿de qué relación estamos hablando? O sea, a veces, hermanos amados, no hay una correcta relación en las cosas que se tienen que hacer. La codicia del que no se esfuerza. Quieren, pero no hacen nada. Quieren, pero no hacen nada. Y esto es tremendamente importante. Y hay mucha gente que no aprende esto y por eso va fracasando. 3 o 4. La letra mata. Segunda de Corintios 3, verso 6, cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Hay otra cosa que te va a matar, la religiosidad. Hermano, si usted sabe la palabra pero no la aplica, entonces usted tiene ley. Y cuando usted solamente condena, hermano, el camino del otro y usted dice, no, eso no es bíblico, no, eso es la ley, y la ley te va a matar y la ley te va a condenar y anda tirando al infierno en la gente a cada rato, entonces usted es legalista. La Biblia habla del infierno. Más de, creo, 300 y tantas veces podemos encontrar la palabra Seol o Hades o infierno en la Biblia, pero independientemente de la enseñanza que tiene que ver con el castigo y el juicio, también la ley fue perfeccionada con la gracia. Entonces la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces que nosotros tenemos que tomar la palabra y impartir el espíritu de la palabra sobre nuestra vida para que imparta vida. Si la palabra es hermosa, la palabra es extraordinaria. La palabra es extraordinaria y tiene un río inagotable de revelación y de instrucción. Es solamente que usted se sumerja. Ahora esto mismo que estamos viendo, se lo que usted dice, una palabra que estamos, hoy el pastor encontró una palabra. No, es la revelación que Dios te va dando, que te va mostrando cosas y que tú las vas viendo y tú te estás alimentando como ovejita. Yo nunca lo había visto así. Ahora estoy entendiendo esto. Tengo que tener experticia en esto. Tengo que saber las cosas que me hacen mal, las cosas que me hacen... Alguien que tiene, hermanos amados, problemas con ciertos alimentos, que es alérgico a ciertas cosas, es alérgico a ciertos alimentos, hermano amado, y él tiene que saber, porque si come eso le va a hacer daño. Entonces también es importante entender, hermanos amados, que tú tienes que abrazar la palabra, pero no tienes que abrazarla con un espíritu legalista, porque eso te transformará en un religioso. Y un religioso siempre va a estar solamente condenando, no hablando del evangelio de la cruz. Y yo digo, al perdido hay que predicarle el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz hay que predicarle, hermano, el evangelio de la gracia hay que predicarle. Que venga Cristo por el amor y luego Dios va a ir ordenando lo que tenga que ordenar. La letra le mata. El que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. La codicia le va a matar. La prosperidad del impío le puede matar. Del insensato le matará. La apostasía, el descarrío te va a matar. Sé experto en esas cosas. Proverbio, Job 5, verso 2. Job 5, verso 2. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Ponga atención, el enojo mata. La ira trae muerte. El que entra enojado, hermanos amados, para entrar a las cosas del Señor, la lepra le va a brotar en la frente. Y si permanece enojado, ay, hermanos, y aquí hay algo terrible. Porque este rey Usías fue aquel que entró a quemar incienso, una tarea sacerdotal, pero Dios no le había llamado a eso, para eso habían sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron, rey Usías, eso tú no lo puedes hacer, no te es dado quemar incienso como nosotros, eso a Dios nos mandó a nosotros hacer eso, se estaba saliendo de su oficio, y como rey se enojó y le brotó lepra, ¿dónde? En el templo, y luego murió leproso. Fíjese lo que ocurrió con eso, que luego su hijo hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero no iba al templo. Entonces la lepra de su padre se le desató en el espíritu y en el alma de su hijo. Entonces su hijo asumió
que la lepra le brotó a su padre en el templo, que los sacerdotes eran los culpables de la lepra de su papá, que los sacerdotes fueron los culpables de la muerte de su padre. No, hermanos amados, hay cuantos hijos que andan descarriados porque los padres se enojaron en el templo y les brotó lepra. Entonces los hijos no van a la iglesia porque dicen, los pastores le hicieron daño a mi padre, la iglesia le hizo daño a mis padres. Mentiras del diablo. El hermano, la hermana se enojó, le brotó lepra, habían cosas que no le gustaron y no fue capaz de lidiar con su alma y le brotó lepra, y esa lepra la desató a sus generaciones. Hay que ser responsable de las cosas que decimos. Hay tanto hijo descarriado. No es por la iglesia, no es por los pastores, es por las mismas conductas de los padres. Padres que no administran su carácter, padres que no guardan sus testimonios, padres que no guardan sus conductas. Entonces cuando los hijitos ven, le echan la culpa a la iglesia, a los pastores, pero los papás no asumen sus responsabilidades. Entonces tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Proverbios 5, verso 23. La falta de instrucción le matará. Es importante, hermano, tener la instrucción. Usted quiere ser guardado de la muerte, sea un experto en los lazos de la muerte. Ser experto en los lazos de la muerte, entender qué cosas te pueden matar. Un día Miriam se puso a hablar mal de su hermano Moisés. Y Dios lo llamó al tabernáculo de reunión y le dijo a Aarón y le dijo a Miriam y le habló a Moisés que fuera. Y le habló a Moisés, le dijo, te cité acá porque tu hermana está hablando mal de ti. Entonces Dios le dice, cuando yo hable con mi siervo, hablaré cara a cara con él, pero cuando hable con ustedes a través de visión o a través de un profeta, les hablaré. ¿Por qué hablaste mal de tu autoridad? Y le brotó lepra a Miriam, hermano, y el campamento se detuvo, porque ella, hermanos amados, no quería que le pusieran freno. Ella entonces pensaba que como era la hermana de Moisés, podía hacer y deshacer. Hermano, y el ministerio y el oficio va más allá de la familiaridad, va más allá de la amistad, va más allá del romanticismo. El oficio ministerial es serio, el trabajo espiritual es serio y somos llamados a ser gente seria en el ministerio, gente seria. Es tiempo que usted, hermanito de la alabanza, sea serio. Es tiempo que usted, anciano, sea serio. Es tiempo que usted, diácono, sea serio. Es tiempo que usted, servidor, sea serio. Y que empecemos a tomar con seriedad las cosas que provienen del reino. La falta de instrucción le va a matar. Cuando alguien no quiere seguir las instrucciones, se muere. Se muere. La falta de disciplina le va a matar. Sea experto en las cosas que le pueden traer muerte. Sea experto en las cosas que le pueden traer muerte. José tenía que ser un experto para saber qué cosas podía hacer, qué cosas no podía hacer, qué cosas le podían condenar, qué cosas no le podían condenar. Debía saber, hermanos amados, hay cosas que usted dice, la paga del pecado es muerte. Entonces usted debería preocuparse de no pecar. ¿Qué cosas le pueden traer muerte? ¿Qué cosas habitan en las recámaras de la muerte? Ser experto, la mujer extraña que habita en el Seol. Y dice la Biblia que el alma del simple se arrastra a sus redes y no sabe que lo que habita con ella es la muerte. Uno debe ser experto en los lazos de la muerte, en aquellas cosas que le pueden, hermano, traer ruina. Experto, experto, experto. Ay, bendito sea el Señor, experto. El experto tiene temor. Proverbios 14, verso 16. El experto, el sabio, H2450, teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Hermanos amados, un experto tiene que tener temor del Señor. Y el temor del Señor se adquiere oyendo su palabra. Congrégame al pueblo, le dijo Dios a Moisés, para hacerle oír mis palabras y que aprendan a tener temor de mí. Hermanos amados, dile al pueblo que traiga su diezmo para que aprenda temor. Es honra. Dile al pueblo que pida sabiduría, que es el principio del temor hacia mí, es la sabiduría. Que pido el pueblo, Isaías 11, espíritu de temor. Que venga sobre nuestra vida, hermanos amados, los principios del temor del Señor.
que tengamos un temor reverente. Si tenemos un temor reverente, ganaremos el oído del Padre para que Él nos oiga. La Biblia dice en San Juan capítulo 9, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si hay un hombre que es temeroso y hace su voluntad, Dios le oye. Entonces, ¿cuál es el requisito para que Dios le oiga? Tener temor. Jesús dijo que rogó con ruegos, con lágrimas, con súplicas, con lamento. Dice la Biblia que se acercó a Dios y que Dios le oyó por su temor reverente. El temor reverente hace que nuestras oraciones sean atendidas, hace que nuestras oraciones sean escuchadas. El temor reverente, sea experto en el temor. Ay, mire esta, hermanos, expertos en el corazón. Proverbios 16, verso 21. Aquí están los cardiólogos espirituales. El experto H2450 de corazón es llamado entendido H995. Aquí se encuentran las dos. Lo que vimos en la mañana, el prudente y el sabio, el entendido y el experto. El experto de corazón es llamado entendido y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Hermanos amados, yo lo encuentro muy asombroso. ¿Qué es lo que yo veo en esto? El que es experto en el corazón, el que tiene que aprender qué cosas están fluyendo en su corazón, qué es lo que está sintiendo su corazón, para poder ir extirpando, para poder ir quitando, para poder ir sacando del corazón lo inadecuado. Es muy importante eso. Fíjese que la Escritura a nosotros nos habla que Satanás se metió en el corazón de Judas. La pregunta sería, ¿por qué? Judas no se hizo experto en el corazón. Judas no se dio cuenta cuando el diablo entró en su corazón. Judas no se dio cuenta cuando la codicia está entrando dentro de él y fue un receptor que llamó, hermanos amados, a la condenación de las tinieblas. No se dio cuenta, no fue experto en el corazón. Faraón no era experto en el corazón, no se dio cuenta cuando se estaba endureciendo su corazón. Hay gente que no se da cuenta cuando se está endureciendo. Tenemos que ser expertos en el corazón. Cuando nosotros estamos poniéndonos insensibles, cuando nosotros no estamos siendo quebrantados, cuando tenemos actitudes indolentes, cuando tenemos actitudes arrogantes. Mira, una actitud indolente, ir así al culto, a ver, y fuera de lo que es la posición. Estoy hablando de lo que está ocurriendo en el corazón, porque lo que ocurre dentro se expresa por fuera. Entonces, cuando hay una actitud indolente, cuando hay dureza, hermano, en el corazón, uno se tiene que dar cuenta, tiene que hacerse experto en su corazón. ¿Por qué tengo mi corazón endurecido? Porque solamente la dureza del corazón va a provocar ruptura. Ponga atención, la dureza del corazón rompe matrimonio, la dureza del corazón rompe familia, la dureza del corazón rompe la vida de los hijos, la dureza del corazón rompe iglesias, la dureza del corazón rompe servicio, la dureza del corazón corrompe. Y cuando uno no se hace experto en conocer su corazón, en lo que está sintiendo, en lo que está percibiendo, entonces, hermano, corre el peligro de no darse cuenta que la dureza del corazón le va a llevar, hermanos amados, a enfriarse como granizo. La frialdad, hermano, la plaga del granizo, el agua congelada, hermano, eso es la manifestación de la insensibilidad en la vida de las personas. Se endureció su corazón. Hermanos amados, el corazón soberbio. Analizar el corazón soberbio. La Escritura habla más cuando su corazón se ensoberbeció. Dice la Escritura en Daniel 5:20. Cuando su espíritu se endureció de orgullo y su corazón se llenó de soberbia. Fue despojado de su gloria. Cuidado cuando tu corazón haya soberbia. Cuando te sientas superior. Cuando te sientas, empiezas a mirar en menos a tus pares, empiezas a mirar en menos a los parientes de tu familia, empiezas a mirar en menos a tus hermanos, en tu servicio, en su trabajo. Aquí vengo yo, aquí ninguno me llega, no me llega a nivel. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no se llene tu corazón de soberbia, porque al querubín cubridor estaba la gloria de Dios y se llenó de soberbia y fue despeñado a tierra. Y comenzó su proceso de caída. ¿Por qué? Porque su corazón fue soberbio, porque no fue experto en su corazón. Hermanos,
Tenemos que ser expertos en nuestro corazoncito. Cuando empieza a notar insensibilidad, dureza, empieza a trabajar en ese corazón duro. Traiga la palabra martillo para que le vaya quebrantando la dureza. Traiga cincel y vaya pegándole en el corazón para que vaya quebrantando la dureza. Dese cuenta cuando el diablo le ha entrado a su corazón, como a Judas. Estaba en la mesa, caminaba con Jesús, hermano, servía con Jesús, veía los milagros con Jesús, pero tenía al diablo en el corazón. Entonces no se dio cuenta, no fue experto en las cosas que estaba sintiendo dentro de él. Cuando él empezó a entrar la idea de entregar a Jesús, él no lo discernió, no se dio cuenta que era algo terrible. No fue experto en entender lo que estaba ocurriendo dentro de su corazón. Tremendo. El corazón incircunciso, el corazón que todavía tiene carne, el corazón carnal, el corazón que privilegia las cosas carnales. Examine su corazón. Aquella persona que de repente pasa una situación y se siente ofendido, ese es un corazón con grosura, todavía tiene carne. Entonces, ¿qué es lo que tiene que vencer? Su orgullo. Solamente su orgullo. El que vence el orgullo primero gana peldaños delante del Señor. Va ascendiendo más rápido delante del Señor. ¿Por qué? Porque está caminando con voluntad de querer agradar a Dios. Entonces venza su orgullo. Venza esa plataforma, hermanos amados, de orgullo que solamente, hermanos, lo va a llevar a fracasar. Hermanos amados, que yo miro que de repente gente que tiene tanta grosura en el corazón, que se dice cristiana y no perdona, se dice cristiana y no da oportunidad, se dice cristiana y miente, se dice cristiana y ofende. Y fíjense que la Biblia dice que todos ofendemos, pero tenemos que reconocer nuestros errores. Entonces, para poder reconocer, entonces tenemos que cortar carne. ¿Mentiste? Reconócelo, corta la carne. ¿Engañaste? Corta la carne, reconócelo. ¿Hiciste lo malo? Corta la carne, reconócelo. Circuncida tu corazón. Anda quitando la grosura, anda quitando aquello que está haciéndole mal a tu corazón. Examina lo que está dentro de tu corazón y trabaja en él. Impresionante. Es la versión que estoy leyendo yo acá. Dice la Biblia que el corazón de los hombres también en Romanos 1:21 se llenó de tinieblas, entenebreció. Mire, el corazón con tinieblas no ve. ¿Sabe cuál es el corazón que tiene tinieblas? El que anda haciendo las cosas siempre en oculto. Es un corazón entenebrecido. Ojo, joven, cuando andas haciendo las cosas en oculto, para que el pastor no te vea, para que el líder no te vea, para que el anciano no te vea. Ojo, hijito, cuando andas haciendo las cosas ocultas a la vista de tus padres. Ojo, tienes tu corazón entenebrecido, porque la Biblia dice que los que son hijos de luz hacen las cosas, sus obras en luz, para que en todo sea glorificado el Señor. Ojo con eso. Ojo con hacer cosas en las tinieblas y en oscuridad. Hermano, examina el corazón. ¿Será que tiene cosas en tinieblas? ¿Será que tiene cosas, hermano amado, inadecuadas? Mire, Romanos 2, verso 5. Por causa de la terquedad y de su corazón no arrepentido. Mire, el corazón no arrepentido, experto en su corazón. No necesito arrepentirme. Pero si no siente la capacidad de arrepentirse, si no se da cuenta que tiene que arrepentirse delante del Señor, ¿será que no está examinando? ¿No es experto en su corazón? ¿No conoce cuando su corazón se está llenando de soberbia? ¿No conoce cuando su corazón se está llenando de orgullo? ¿No conoce cuando su corazón se está poniendo altivo? ¿No logra identificar cuando su corazón se está llenando de resentimiento? ¿No lo logra ver? Piensa que es algo natural. Hermanos amados, comencemos a traer un análisis espiritual a nuestra vida. Cuando empieza a florecer tu temperamento, ponle pausa y di, ¿esto está bien en mi vida como hijo de Dios? ¿Estará bien esta jornada, este caminar como hijo de Dios o no? Entonces empieza a analizar su vida. No sea que su corazón esté endurecido, no sea que su corazón esté incircunciso, no sea que su corazón esté en tinieblas, no sea que su corazón sea no arrepentido, no sea que ande con el diablo en el corazón, no sea que tenga un corazón malo de incredulidad y no crea lo que el Señor le está diciendo. Examine su corazón, examine su corazón, examine el corazón, hermanos amados, es tan importante. Expertos en la obra,
Ahí le está diciendo José, búscate a alguien experto. Primera de Crónicas 22:15, tú tienes contigo muchos oficiales, muchos canteros, muchos albañiles, muchos carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Necesitamos de estos expertos en la obra, estos a la manera de José, los hombres dedicados antes del tiempo final, antes de los 7 años de tribulación, antes de los 7 años de escasez terrible, de hambre, donde no va a haber, hermanos amados, una proliferación como el tiempo que estamos viviendo hoy, un tiempo de gracia, donde la palabra está corriendo, donde el río del Espíritu está corriendo. Necesitamos entonces los José que sean capaces de ser expertos en toda la obra. Y yo me di a la tarea de estudiar esa palabra, ser experto, pero en toda la obra. Y es curioso porque esa palabra tiene que ver con alguien que es capaz de hacer, alguien que es capaz de plantar, alguien que es capaz de transformar, alguien que es capaz de crear, alguien que es capaz de producir. Entonces le estaba diciendo el Señor, busquemos a alguien experto para plantar, gente experta para evangelizar, gente experta para llevar el evangelio al perdido, gente que quiere crecer al llevar la palabra, pero busca la revelación de la evangelización en las rodillas, en la oración. Escúcheme bien, esta gente experta tenía, hermano amado, la revelación, la gracia. Pedro no tenía ningún tipo, hermano amado, de equipamiento, pero él abrió la boca con gracia, con el Espíritu de Dios, y la gente respondía a esa evangelización. 8,000 personas se convirtieron. Entonces él era experto en plantar, experto en transformar, gente que tiene la capacidad de formar vidas, gente experta en llevar en procesos de evolución a la gente que se viene compartiendo, gente que entra como oruga y el obrero, el experto, lo lleva a la faceta de mariposa. Gente experta para poder crear, creativa, gente que tiene la habilidad para poder diseñar, para poder emprender, para poder crecer, para poder desarrollar aspectos que son necesarios para la obra. Gente que es experta para producir, gente que tiene la habilidad para multiplicar, gente que tiene la habilidad para multiplicar las ovejas, para multiplicar los recursos, para multiplicar los peces, para multiplicar las áreas de trabajo, para multiplicar los servidores, para multiplicar los hijos, hermano amado, del reino. Qué tremenda es esta faceta, el experto para adquirir. El experto para adquirir. Necesitamos gente experta para que pueda adquirir lo que la obra necesita. Gente experta, hermano amado, para poder cuidar. Gente experta, mire el 7º punto, gente experta para proveer alimento y para poder ofrendar. Gente experta para el tema de los sacrificios. No era cualquier persona. Gente experta para cuidar su presentación personal. Impresionante. Estudiando la palabra, mire, esto está en 2 Samuel 19:25, pero era gente que cuidaba lo que estaban proyectando con su imagen. Entonces hay gente que de repente no se cuida ni siquiera en los detalles, que cómo se ve, para hacer algo digno y para que, hermano, se honre también al Señor. Gente experta para oficiar en su sacerdocio. Gente experta para saber cuándo es el tiempo de paz o cuándo es el tiempo de batalla. Para reconocer el tiempo que se está viviendo. Hay gente que quiere hacer todo su vida guerra espiritual. Y hay otros que quieren hacer toda su vida de bonanza. Hay que discernir, hay que ser experto para entender. ¿Es el tiempo de guerra o es el tiempo de paz? Porque, hermano amado, necesitamos discernir el tiempo. Tiempo, hermanos amados, para poder llevar a cabo las tareas. Tiempo para hacer celebración. Expertos para el trabajo. Expertos para practicar la justicia y en el derecho. Expertos para, hermanos amados, mostrar bondad. Hermanos, necesitaban gente experta para poder hacer la obra. Y viene esta palabra y dice, tú tienes contigo oficiales, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto para la obra. No faltaba, hermano amado, quien hiciera cada cual. Todos tenían su función como en el cuerpo, todos tienen su lugar, todos tienen su ángulo de desarrollo. José le estaba diciendo un mensaje tan profundo. Solamente estamos analizando 2 puntos de hoy. Le dice José, escoge un hombre prudente y sabio.
escoge un hombre entendido y experto para poner en esta función. Y miren lo que tiene que ver con el entendimiento y miren lo que tiene que ver con ser experto. Y yo me fui a la tarea de buscar los expertos que estaban en la misma palabra H2450, porque hay otras palabras en hebreo y en griego que hablan de expertise, pero están en otro contexto. Yo estoy buscando las palabras de los expertos que ocupó José. Busque a alguien experto, sabio, en la misma raíz hebrea, para poder capturar los consejos codificados que estaban en el consejo de José. Dios santo, y termino con esto porque ya el tiempo no me va a alcanzar. Expertos en los tiempos. Y fíjese que no tomé el versículo de Isacar porque la palabra hebrea era otra. Pero aquí, en este párrafo bíblico de Esther, capítulo 1, verso 13, llegamos a ese punto. Preguntó entonces el rey a los sabios, H2450, a los expertos, ¿en qué? Los expertos que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey, para con todos los que sabían la ley, para todos los que sabían la ley, para todos los que sabían el derecho, hermanos amados, estaban asociados con los que conocían los tiempos. Entonces yo miro, hermanos amados, en la escritura, que hoy por hoy es tan importante conocer los tiempos. Conocer los tiempos, que no conozca los tiempos que estamos viviendo, hermano, está viviendo en una dimensión completamente extraña, la dimensión desconocida. Estamos en los tiempos escatos, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos donde el Señor está llamando a un pueblo a una tarea y a una función. Estamos en los tiempos donde el Señor está llamando a su novia a consagrarse, a apartarse en santidad, a dedicarse para Él. Estamos en los tiempos donde la gente sale de la comodidad, sale de la condición pasiva y se vuelve un protagonista de la función, de los trabajos que tiene que hacer bajo la sombra de una autoridad, bajo la guía de una autoridad. No sea llanero solitario, no piense, yo voy a lanzarme a la vida. No. Un experto está bajo sombra. La Biblia dice que estaban, hermanos amados, Bezaleel, que significa sombra, y estaba también su amigo, que estaban en esta frase. Uno era sombra, Bezaleel, y la escritura también habla de que el amigo de Bezaleel, el otro hermano, no recuerdo el nombre, significa tienda. Pero tanto la sombra como la tienda son figuras de cobertura y estos estaban bajo la administración de Moisés. Me interesa, hermano, vamos a puntualizar eso porque estaban bajo la sombra de alguien que les estaba dirigiendo, bajo la sombra de alguien. Eran expertos en un área, pero estaban bajo la autoridad de aquel que recibía los diseños del Padre. Entonces, mire qué interesante es poder entender que también hay gente experta. Mire, en otras raíces también encontramos gente experta para la alabanza, gente experta en lo musical, gente experta en la adoración. Era un tañedor, gente que era tanto inspiracional, que tenía la gloria de Dios en lo espiritual y tenía el equipamiento en lo natural. Entonces yo miro que Dios nos está llevando a una faceta donde tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo para hacerlo de la mejor manera, para hacerlo de la mejor forma. Hermano, yo no sé si a usted le agrada las cosas. A mí no me gusta hacer las cosas mal, ni me gusta hacer las cosas que salgan todas charras, todas simples. No. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien porque es para la gloria de Dios. Y si vamos a hacer una tarea o vamos a hacer algo, tiene que ser bien porque es para la gloria de Dios. No podemos caer, hermanos amados, en las facetas de mediocridad. Y si estamos siendo expertos en los tiempos, tenemos que ver que el Señor se acerca, ver las señales de la novia, ver las características del pueblo arrebatado, ver las características de aquel que va a irse con el Señor en la ida secreta, prepararse para el bema de Cristo, prepararse en la Santa Cena, preparar el corazón, la mente, el alma, el espíritu. Disculpe, prepararnos en la oración, prepararnos en la súplica, prepararnos en todo aquello que Dios demanda preparación, porque los tiempos son finales. Expertos en los tiempos. Entonces yo pienso y te digo en este día, ¿eres alguien experto en los tiempos? ¿Eres alguien que quiere ser experto en los tiempos? Ay, necesitamos esa gente. Necesitamos ese tipo de personas expertos en los tiempos. Gente que sea capaz de poder entender y comprender. No es el tiempo de tener escatos pleitos. No es el tiempo de tener escatos deudas. No es el tiempo de tener, hermanos amados,
problemas con las obras. No es el tiempo de tener problemas familiares, no es el tiempo de tener problemas de hermandad, es el tiempo de preparar nuestro corazón para poder participar del arrebatamiento. Y yo sé, hermanos amados, que la palabra que compartimos muchas veces puede tener un ángulo de mucha confrontación hacia lo que tú tienes que hacer o hacia lo que tú tienes que mejorar. Pero bendito Dios que sea así, que Dios nos lleve a mejorar cada uno de los aspectos que tenemos que mejorar y que en nuestro corazón esté el deseo de hacer las cosas que agradan a Dios. Yo creo, pienso y anhelo que tú tengas ese deseo, el deseo de agradar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y quisiera orar en esa dirección por esta palabra que ya te he compartido. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que esta palabra de los expertos, Señor, así como dijo José, ponga un hombre experto a la manera de José. Señor, así se pueda revelar sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tus hijos, Señor. Suplicamos tu guía, suplicamos tu ayuda, suplicamos tu direccionamiento, Señor, para poder aprender y caminar de acuerdo a tu voluntad. Danos entendimiento y danos expertise. Haznos gente prudente y sabia, es decir, gente entendida y experta, para poder ser, Señor, útiles en el tiempo final, en el tiempo de tú nos requieras, Señor. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso.